Hola a todos. Ver mi cocina así ya me hace feliz. Si no vieron cómo estaba antes, en un momento lo van a ver mientras coloco los azulejos. Estaba realmente mal. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Sin haberlo hecho nunca, sin experiencia, van a ver cómo se colocan los azulejos. Miren mi torpeza si quieren, pero al final el trabajo quedó terminado, y eso es lo que importa. Primero preparé la mezcla para pegar los azulejos. Compré 2 bolsas de la más económica que encontré. Los azulejos me los trajo mi sobrino, que trabaja en una constructora. Eran materiales que sobraban ahí. Pongo la mezcla en la pared, y también en la parte de atrás del azulejo. Así se agarran mejor entre ellos. Y bueno, ahí está, pegué el primer azulejo. Y sigo. Esto está funcionando. Ni se me había ocurrido comprar esas piezas que se ponen entre los azulejos para separarlos bien. Me di cuenta de que me faltaban recién cuando ya estaba trabajando. Pero bueno, siempre hay una solución. Tengo estos botones de cortina. Los aprieto entre los azulejos. Miren, funciona. Ahí quedó. Ahora tengo que apurarme un poco. Todavía me queda bastante trabajo.
Uf, esto sí que es difícil. Aquí atrás de la llave habían puesto yeso, así que lo rompí y emparejé el piso para el azulejo. Ya con eso, el trabajo se reduce bastante.
Esta esquina sí que me costó. No había un azulejo que encajara bien aquí, así que usé esta cortadora para recortarlo. La herramienta pesa un poco y no es nada fácil de controlar, pero a medida que la uso, se me va acostumbrando la mano. Ahí quedó. Como no voy a poder mandar a hacer un mueble debajo del lavabo y la mesada, voy a colgar una cortina en esta parte. Este riel de cortina es para colgar 3, pero yo aplasté 2 con un martillo. Y dejé solo un lado firme para colgar una sola cortina. La parte que aplasté va a quedar por debajo del azulejo, así que la estoy montando de esa forma. Le pongo un poco de mezcla abajo. Después le agrego bastante más arriba. Y pego el azulejo del piso. Esto también quedó bien, creo. Sigo, hasta terminar con todos los azulejos.
Y bueno, llegó el gran momento. Miren cómo quedó al final. ¿Qué les parece? Que seque hasta mañana. Y mañana le pongo la pasta entre los azulejos. Después le voy a poner silicona alrededor del lavabo para que no se filtre el agua. Si quieren ver cómo lo hago, suscríbanse a mi canal y denle like, por favor. Nos vemos en el próximo video. Chao.